Muy buenos días a todos nuevamente por estar y acompañarnos en esta su Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Les da la más cordial bienvenida a todos nuestros invitados, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, así como a nuestros amigos afiliados a la Cámara, presidentes de delegaciones, miembros de la Comisión Ejecutiva, vicepresidentes, amigos todos. Le pediría al ingeniero Juan Bringas Hernández que nos haga favor de acompañarnos, vicepresidente ejecutivo del sector de energía, para ofrecernos unas primeras palabras de bienvenida formales. Si nos acompañas, ingeniero. Buenos días a todos. Señor director Jaime Hernández Martínez, muchas gracias por acompañarnos junto con todo su equipo. La Cámara está muy honrada de que estén aquí con nosotros. Muy agradecidos por la flexibilidad en el horario, en las facilidades que nos dieron con un cambio de fechas que hubo por ahí, nos consta. Entonces, estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros. El objetivo de la comisión mixta que se establece el día de hoy, pues es establecer y estrechar líneas de comunicación, retroalimentarnos en ambos sentidos. La Cámara está aquí no para buscar trabajo para sus afiliados, sino para establecer las líneas de comunicación y entender hacia dónde va la CFE. Como dice el lema de la CFE, es una empresa de clase mundial, entonces nosotros pues también pretendemos ser empresas de clase mundial que le den servicio a la CFE. Entonces, estamos muy contentos de que estén aquí, esperamos disfruten del desayuno y vamos a empezar con un video de la Cámara que tenemos preparado. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Bringas. Antes de pasar al video, si nos hacen favor, solamente quisiera mencionar a las personalidades que nos acompañan en la mesa principal: el doctor Jaime Hernández Martínez, director general; el ingeniero Roberto Vidal León, director general de distribución; el ingeniero Francisco de la Parra Díaz de León, director corporativo de operaciones; el ingeniero César Fuentes Estrada, subdirector de Ingeniería y Administración de la Construcción; y a las personalidades de la Cámara de la Construcción, al licenciado Gustavo Barballo, presidente nacional de nuestra Cámara; el ingeniero Bringas, que ya nos hizo favor de presentarse; el ingeniero Pedro Aguilar Pizarro y el ingeniero Enrique Canto Vivas. A continuación, y procederemos también al desayuno, vamos a escuchar unas palabras primero del licenciado Gustavo Barballo Luján, antes de pasar a sus alimentos. Licenciado Barballo, por favor. Gracias y muy buenos días tengan todos ustedes. De nuevo, sean bienvenidos a la Casa de los Constructores. En especial el día de hoy estamos muy contentos, estamos arrancando muy bien y muy temprano la semana con la presencia del doctor Jaime Hernández, director general de Comisión Federal, para quien lo recibimos con un aplauso. Muchísimas gracias, doctor. Por supuesto, también a todo su equipo de trabajo que nos acompaña en esta ocasión. Y déjenme decirles, porque nos acompaña, doctor, gran parte de nuestra comisión ejecutiva, que es el órgano de gobierno de nuestra Cámara, en donde delega el Consejo Nacional diversas actividades ejecutivas y operativas. Esta comisión ejecutiva tiene a su cargo la responsabilidad de diferentes carteras, prácticamente de todo el país, de las diferentes regiones. Pero además nos acompañan presidentes delegacionales o vicepresidentes responsables del sector prácticamente de todas las delegaciones. El hecho de que se haya generado esta reunión con la presencia de los 16 divisionales de todo el país de la Comisión Federal de Electricidad
Independientemente de la estructura que hoy tenemos como empresa productiva del Estado, lo interesante para nosotros, como bien lo decía Juan Bringas, nuestro vicepresidente del sector energía, es que generemos esa sinergia que permita encontrar los caminos posibles, necesarios y eficientes para cumplir las metas y los programas que cada quien tiene a su cargo. Claro, ustedes como responsables en el tema de la energía y nosotros como un sector estratégico a nivel nacional en este país, como un sector estratégico, pero además transversal a muchas áreas o a muchas otras ramas de la economía, en el tema del empleo y demás. Es decir, no se trata nada más de construcción o de construir, se trata de ir más allá, sobre todo en estos tiempos donde estamos viviendo la implementación o consolidación de reformas estructurales que pues está siendo un parteaguas para el país. Por eso yo agradezco la disposición, desde que el doctor Jaime Hernández asumió la dirección en Comisión Federal, nos hicimos presentes y a partir de ahí generamos una excelente relación y me parece que esta reunión es muestra de ello, es una muestra de lo que en un momento más vamos a hacer a partir de la firma de una comisión mixta nacional. Las comisiones mixtas sirven para que ahí sea donde se trabaje de manera periódica, permanente, le decimos en la problemática del día a día. Y solamente tendrán que rendirnos cuentas a ustedes, a nosotros, de todo lo que ahí se esté viendo prácticamente en el país. Y estoy seguro que estas comisiones mixtas podrán replicarse o deberán replicarse también en cada una de las divisiones. Esos apenas algunos de los propósitos generales que se busca en estos acercamientos. Por eso nos da mucho gusto esta reunión de trabajo. Agradecemos, repito, como siempre, esa excelente disposición para que vayamos de la mano cumpliendo esas metas, esos programas. Yo agradezco también en esta ocasión a Pedro Perico Aguilar, quien además es el presidente en la delegación Veracruz Puerto y que nos ayuda a coordinar los esfuerzos de esta gran comisión que tiene que ver con Comisión Federal de Electricidad a partir de la Vicepresidencia de Energía. Pues por todo ello, a ustedes muchísimas gracias y seguramente, como dije, en algunos meses o semanas después seguiremos rindiendo cuentas a partir de este compromiso que hoy estamos formalizando. Muy buen provecho, tengan todos ustedes. Buenos días. Muchas gracias, licenciado Arballo. Ahora procederemos a disfrutar de los alimentos. Les vamos a pasar un video mientras tanto y provecho. Pido a todos su amable atención. Vamos a continuar con nuestra reunión del día. Ahora le pido al doctor Jaime Hernández Martínez, director general de la Comisión Federal de Electricidad, que nos acompaña aquí a compartirnos su presentación, programas y proyectos de inversión en el sector eléctrico. Su atención, por favor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un verdadero privilegio estar esta mañana en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y quisiera iniciar esta breve intervención con un muy sentido agradecimiento a don Gustavo Arballo
no solamente por su generosidad esta mañana al recibirnos, sino por ese trabajo cercano y fecundo que hemos impulsado desde que asumiera la dirección general hace cerca de un año. Saludo también con gran gusto a Juan Bringas, vicepresidente ejecutivo del sector energía, y muchas gracias por tus palabras, Juan. A Pedro Aguilar Pizarro, muchas gracias por estar acá. Enrique Canto, a mis compañeros de la CFE que vienen el día de hoy de todo el país, enorme sacrificio que emprenden con gran entusiasmo casi cada semana, así que gracias por estar acá. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos esta mañana. Para la CFE es una gran oportunidad poder compartir con la industria algunos de los planes que tenemos para este 2017, pero también poder poner en perspectiva la evolución que ambas instituciones, la Cámara y la propia CFE, hemos tenido a lo largo del tiempo. Quiero describirles brevemente que en este 2017 la CFE cumple orgullosamente sus primeros 80 años de vida. ¿Cómo ha cambiado el país y la propia empresa desde entonces? En 1937, cuando se crea la CFE, se le encomienda un objetivo central, que era acelerar la electrificación en el país. En aquel año, apenas el 38% de la población en México tenía acceso al servicio de energía eléctrica. Hemos cerrado el año anterior con una cobertura del 98.5% en todo el país. En 1937, la CFE tenía apenas una central de generación de energía eléctrica. Hoy tenemos 186 centrales en todo el país con diferente tecnología y diferentes combustibles. En 1937, la empresa no tenía redes propias de transmisión ni de distribución. Hoy nuestra red de transmisión supera los 60,000 kilómetros y si uno agrega la subtransmisión, se rebasan los 100,000 kilómetros de líneas por todo el país. Y las redes de distribución rebasan ya los 800,000 kilómetros de longitud en el país. En 1937 atendíamos apenas alrededor de 100,000 clientes. Hoy atendemos a más de 41 millones de clientes y ese número se incrementa en más de 1 millón de clientes cada año. De esa dimensión, de esa magnitud, es la transformación de la empresa y el servicio que orgullosamente le ha prestado al país. A partir de 2013, con la reforma energética propuesta por el presidente de la República y aprobada por amplias mayorías del Congreso, tenemos un nuevo mandato. Hoy la CFE debe convertirse en una empresa productiva del Estado. Eso significa, entre otras cosas, apostarle a proyectos rentables y generar valor en cada decisión que tomemos para el Estado mexicano. Para ello, la propia reforma nos ha mandatado desdoblar nuestras operaciones en un grupo de 13 nuevas empresas, cada una de ellas con un consejo de administración, con la participación de consejeros independientes de reconocido prestigio y con decisiones transparentes y abiertas a la sociedad. Permítanme describirles muy brevemente algo que ustedes seguramente ya conocen. La empresa hoy cuenta con 6 empresas subsidiarias de generación que deben competir entre ellas y compiten también con el sector privado, una empresa nacional de transmisión, una empresa nacional de distribución que tiene 16 unidades de negocio al interior. Cada uno de los 16 responsables en todo el país está presente hoy, esta mañana, con nosotros. Y la razón de ser de esta división en 16 unidades es principalmente poder tener un mejor monitoreo de su desempeño y poder continuar con la agenda de disminución de pérdidas de energía en todo el país. La reforma abre también 2 nuevas áreas de suministro o comercialización de la energía eléctrica. Un área de suministro básico que se ocupa de comercializar la energía en los pequeños consumidores en todo el país, los comercios, los hogares. Y un área
que hemos denominado nuestra filial de suministro calificado, que tiene exactamente las mismas tareas, solo que para nuestros clientes industriales, los mayores clientes, los mayores consumidores de energía en todo el país. Finalmente, en esta nueva estructura, la reforma nos ha permitido participar por primera vez y de manera directa en el comercio de los combustibles. En primer lugar, para poder optimizar el suministro de los combustibles para la generación de energía eléctrica. Seguramente algunos de ustedes recuerdan que cerca del 80% del costo de generar energía eléctrica está asociado al costo de los combustibles que se utilizan en el proceso. De manera que para nosotros, contar con dos herramientas, una en México y otra en Estados Unidos, que nos permitan llevar adelante estas tareas, representa una enorme oportunidad de ahorro en la generación de energía eléctrica. Eventualmente podrán hacerlo también con terceros. Así es que con esta nueva estructura iremos adelante para alcanzar los nuevos retos y las nuevas oportunidades que nos ha establecido la reforma energética. De la misma forma que hemos actualizado la estructura corporativa de la CFE, hemos tenido que actualizar también nuestro plan de negocios, nuestra visión estratégica hacia el futuro. Permítanme resumir muy brevemente en qué consiste esta nueva visión. En primer lugar, en el segmento de la generación, queremos ser capaces de atraer capital privado, de manera que el ritmo y el vigor, la fortaleza con la que emprendemos la modernización de nuestras centrales continúe y de hecho crezca. Tenemos que ser capaces de forjar alianzas con el sector privado, de manera que podamos atraer su dinamismo y su interés en el sector en beneficio de los clientes y de los consumidores de la energía eléctrica en todo el país. Para ello, apostaremos por la operación más eficiente de las centrales, también por conseguir ahorros importantes en el suministro de los combustibles, pero de manera igual de importante es ser capaces de tener la mejor tecnología en las centrales desde donde generamos energía eléctrica en todo el país. En el caso de la transmisión y la distribución, uno de los principales retos es disminuir las pérdidas de energía. Internamente las clasificamos en dos grandes grupos: pérdidas técnicas, que son aquellas que pueden ser atribuidas a razones estructurales de nuestras líneas, y las pérdidas no técnicas, donde domina como razón principal el robo de la energía eléctrica, que lamentablemente continúa ocurriendo en nuestro país. En el 2009, cuando la CFE tomó el control operativo de la zona centro del país, estas pérdidas se dispararon porque a nivel nacional, la zona centro del país, que era atendida por otra empresa del Estado, perdía cerca del 40% de la energía que se generaba. Había regiones de la Ciudad de México y su zona conurbada donde se perdía incluso más del 50% de esa energía, con el impacto financiero enorme que esto significa. Otra de las apuestas relevantes en la transmisión y en la distribución es apostarle a tener redes inteligentes. Esto significa tener mejor tecnología, poder reaccionar con mayor oportunidad frente a cambios en el ambiente o frente a cambios y picos en la demanda de la energía eléctrica. Debemos entonces modernizar nuestras redes. Recordemos que la transmisión y la distribución tendrán en este nuevo contexto una tarifa regulada, establecida por la Comisión Reguladora de Energía y que deberá ser capaz de asegurar el correcto funcionamiento y mantenimiento de estas redes en el largo plazo. Y finalmente, como un vector de crecimiento en este nuevo contexto, tenemos nuestras áreas de suministro y de comercialización. Y ahí la prioridad número uno es mejorar la experiencia que tienen nuestros clientes con la CFE. Para ello debemos aprovechar la enorme fortaleza de nuestra muy amplia red de clientes en todo el país, pero también las oportunidades que ofrece la tecnología para poder acercar y ofrecer un mejor servicio. Además, están las nuevas oportunidades que nos ofrece el transporte y la comercialización de combustibles y particularmente de gas natural en todo el país.
Hemos impulsado, y lo veremos más adelante, un muy ambicioso programa para fortalecer la red nacional de gasoductos con dos objetivos en mente. Primero, mejorar la calidad del suministro de la energía eléctrica, sus procesos amigables con el medio ambiente, pero también y de manera muy importante, las oportunidades que la industria de manera más amplia deben tener al poder utilizar este combustible, que no solamente es útil para la generación de electricidad, sino que, como ustedes saben, también ofrece diversas oportunidades para la industria. Alrededor de este programa y de esta nueva estrategia, hemos establecido pilares importantes para mejorar el servicio y la calidad del suministro de la energía eléctrica en México. Y hemos enarbolado esta nueva agenda teniendo en mente poder adaptar de manera rápida los cambios en la regulación para poder ofrecer un mejor servicio. Quisiera recorrer con ustedes algunos de los indicadores relevantes que muestran este largo tránsito para mejorar el servicio de energía eléctrica en el país. Pueden identificar en la gráfica, en primer lugar, cuál es la duración promedio que un cliente en el país ve interrumpido su servicio de energía eléctrica. Para no ir más atrás, en el 2010, un cliente promedio en México tenía interrupciones en el servicio por aproximadamente 137 minutos al año. En el 2016 nos ubicamos muy cerca de los 30 minutos. Si hacemos una pausa y tratamos de regresar en el tiempo, aquellos de ustedes que vivían en esos años en la zona centro del país, quizá unos años un poco más atrás, no me dejarán mentir, en esta temporada de lluvias, la luz se iba una tarde completa, o una noche, o más de un día. Hoy el tiempo promedio de estas interrupciones es de 30 minutos en un año. La frecuencia de esas interrupciones también ha disminuido y pasó de un indicador de 2 en el 2010 a 0.71 en el 2016. El tiempo de interrupción promedio por usuario, otro indicador que da muestra de esa calidad en el servicio, también ha tenido una disminución de 90% en este mismo periodo. Y como consecuencia, las quejas que recibe la CFE frente a Profeco, tan solo en el último año, han disminuido en 25%. Por supuesto, hay mucho más que debemos hacer y estamos trabajando arduamente para que con un despliegue inteligente de inversiones y un despliegue efectivo de nuestros operativos en todo el país, podamos continuar disminuyendo estas quejas y estas inquietudes de nuestros clientes. Pero déjenme hacer un solo comentario. Cuando uno revisa las quejas que recibe la CFE frente a la Profeco, en un 70% provienen de 3 organizaciones asociadas al antiguo sindicato que atendía a la otra empresa del Estado que hoy ya no existe. Así es que el reto es enorme, no solamente por las inversiones que han sido necesarias para levantar la calidad de la infraestructura en la zona centro del país, sino también para asegurar que cada uno de nuestros clientes perciba esas mejorías en el servicio. Y esta lámina es muy interesante porque permite ver precisamente el efecto de la disminución de las pérdidas técnicas y no técnicas en distribución y en transmisión. Antes del pico que se ve hacia el 2010, la CFE perdía alrededor del 12.4% de la energía. Cuando toma el control de la zona centro del país, crece hasta un 16% promedio nacional. A mí me llena de orgullo que cerramos el 2016 por primera vez desde haber tomado el control de la zona centro con un nivel de pérdidas menor al que teníamos a nivel nacional antes de ese evento en el 2009. La meta que hemos establecido es que en el 2018 estas pérdidas se ubiquen entre el 10 y el 11%. Los países más desarrollados del mundo pierden alrededor del 6% de la energía. La buena noticia es que hay regiones, diversas regiones en nuestro país, que pierden hoy entre el 4 y el 5% de la energía, es decir, un indicador incluso mejor al de estos países desarrollados. El reto entonces es llevar a nivel nacional estas estrategias
tomar las mejores lecciones que hemos aprendido a lo largo de este periodo y poder tener un indicador nacional en los siguientes años que se ubique al estándar internacional. Y de la mano de este esfuerzo operativo, hemos llevado adelante una estrategia también para sustituir los combustibles caros y contaminantes que utilizábamos en el proceso por otros más amigables y menos costosos. Y de la mano del éxito en esa estrategia, hemos sido capaces de disminuir tan solo entre el 2012 y el 2016 hasta en 44% nuestras emisiones contaminantes derivadas de la generación de energía eléctrica, y hemos comprometido que en los siguientes 5 años deberemos ser capaces de llegar con esta disminución hasta un 90% menos de emisiones que las que teníamos en el 2012. Hoy en día el país genera energías limpias y se ha volcado, junto con el concierto de las naciones, a llevar adelante procesos más amigables con el medio ambiente. Hemos establecido como país la meta de que en el 2024 el 35% de la energía que se genere en México deberá venir de fuentes limpias. Hoy en día nos ubicamos en el 20% y es fundamental comprender en su exacta dimensión que de este 20% que hoy se genera con energías limpias, 3/4 partes provienen de las aportaciones de la CFE. De manera que nuestro compromiso con las energías limpias y renovables no está acreditado hoy o ayer, es un trabajo de muchos años en el que estamos verdaderamente comprometidos. Esta lámina permite ver cómo se desdobla esa aportación de la CFE y vemos cómo el 14.31% son energías renovables, cerca del 4% son otras energías limpias, de las cuales una muy buena parte, cerca del 11%, es energía hidroeléctrica. Pero junto con este avance de esfuerzos operativos, de mejores indicadores de desempeño, hemos emprendido también una estrategia muy amplia de fortalecimiento financiero de la CFE. La empresa venía enfrentando pérdidas muy significativas. En el último año que tuvimos pérdidas, estas ascendieron a más de 90,000 millones de pesos en un solo año. Uno de los indicadores más evidentes de esa fragilidad financiera de la empresa era nuestro pasivo laboral. Venía creciendo a una velocidad verdaderamente vertiginosa. Crecía en más de 60,000 millones de pesos en un solo año. En un solo año, prácticamente el doble del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, si eso permite ponerlo en perspectiva. La reforma energética estableció un incentivo muy poderoso para nosotros y también para la otra empresa productiva del Estado. Si éramos capaces de acordar en una negociación con nuestros trabajadores cambios en nuestro contrato colectivo que permitieran ajustar nuestro modelo de pensiones y eso generaba un ahorro, por cada peso de ahorro que se obtuviera, el gobierno federal aportaría un peso adicional para capitalizar no a la CFE, sino ese pago de pensiones pendiente en el futuro. Y ese esfuerzo, que fue una negociación ardua, larga, difícil, por momentos de enorme tensión, pero con una enorme generosidad y visión de futuro de nuestros trabajadores, permitió reducir en más del 40% el pasivo laboral. Una vez sumada la reducción derivada de la negociación y la aportación en consecuencia del gobierno federal, la disminución en el pasivo laboral fue de más de 320,000 millones de pesos. No hay una sola empresa pública o privada en el país que pueda hoy acreditar un esfuerzo de ahorro y de contención de costos de esta envergadura. Otro de los elementos importantes era contener la velocidad con la que veníamos endeudándonos en la empresa con propósitos productivos. Así es que desde el 2015 hasta el 2017, cada año hemos tenido un menor techo de endeudamiento neto, y de ese límite que se ha establecido cada año menor al anterior, hemos sido capaces de desembolsar incluso un monto menor a eso, y lo ven en la parte superior derecha de la lámina. El otro elemento significativo de este esfuerzo de fortalecimiento era la exposición cambiaria de nuestra deuda. Para no ir muy lejos, en el 2002, el 100% de la deuda de la CFE
estaba denominado en moneda extranjera y principalmente en dólares. Con la volatilidad que lamentablemente hemos enfrentado en estos últimos meses, es fácil imaginar el efecto que esto tenía en nuestras finanzas. Cerramos ya el 2016 en un nivel cercano al 30% y hemos establecido a través de una decisión de nuestro Consejo de Administración ubicar esta exposición cambiaria en un rango de entre el 20 y el 30% para los siguientes años, que es significativamente más saludable que lo que teníamos hace apenas unos años. En consecuencia, en vez de materializar las proyecciones que se tenían de cerrar el 2016 o bien el 2017 con un patrimonio negativo por primera vez en la historia de la empresa, hemos logrado cerrar el año con un patrimonio superior a los 540,000 millones de pesos, que le da un enorme oxígeno a la empresa y le da el tiempo que necesita para completar este profundo ajuste y esta muy profunda transformación. Además, hemos contenido el gasto de operación. Entre el 2013 y el 2016, este se ha reducido en más del 13%. Hemos contenido también el crecimiento de la nómina y, de hecho, ha caído en 3% en términos reales entre el 2014 y el 2016. Y la combinación de todos estos elementos que he descrito brevemente aquí nos permitió cerrar el 2016 por primera vez en varios años en números negros. Hemos dicho, y hoy quiero reiterar frente a la Cámara de la Construcción, que no es momento para la CFE de echar las campanas al vuelo. Debemos perseverar con determinación a fin de conseguir los objetivos de contención del gasto, de reducción de costos, que están establecidos en nuestro plan de negocios para los próximos 5 años, y si lo logramos seremos capaces de tener un equilibrio financiero que sea sostenible hacia el año 2021. Este mismo plan de negocios establece también un plan de inversiones para los siguientes 5 años con carácter indicativo. Ahí se ha establecido un monto objetivo cercano a los 256,000 millones de pesos, que se descomponen de la siguiente manera: cerca de 170,000 en proyectos asociados a la generación. Una de las grandes diferencias que tiene nuestro país respecto de otros países que han emprendido reformas en su sector eléctrico como la que aquí hemos impulsado, es que en el caso mexicano la demanda de energía eléctrica continúa creciendo y lo hace a una tasa cercana al 3% al año. Esto significa que hay espacio para el crecimiento y la renovación del parque de generación de la CFE, pero hay espacio también, sin ninguna duda, para una participación creciente y vigorosa del sector privado en el sector eléctrico en México. Hay también ahí 40,000 millones de pesos asociados a proyectos de transmisión, uno de los cuales describiré en mayor detalle en unas láminas más adelante. Y cerca de 50,000 millones de pesos para proyectos de distribución que tienen como objetivo ir por redes inteligentes y disminuir las pérdidas de energía que ya hemos comentado. Si pudiéramos ver en una sola lámina el esfuerzo de inversiones en infraestructura para el largo plazo que ha venido impulsando la CFE en los últimos años, esta sería la radiografía más cercana. Hemos impulsado la construcción junto con el sector privado de 25 nuevos gasoductos en el país que en tan solo 4 años permitirán prácticamente duplicar la capacidad de transporte de gas natural en el país y de manera muy significativa poder alcanzar una meta que el país había pospuesto por largo tiempo, que es que prácticamente cada entidad federativa en el país tenga acceso a este combustible. Hemos impulsado también la conversión de 7 centrales de generación para que puedan utilizar este gas natural y en consecuencia puedan reducir los costos de la generación de energía eléctrica en beneficio de nuestros clientes. Están en marcha también 7 nuevas centrales de generación con tecnología de punta. De manera muy significativa, la reforma energética ha mandatado a la Secretaría de Energía a organizar subastas de energía de largo plazo, donde hasta ahora en las primeras 2 que han ocurrido se han detonado inversiones por más de 6,600 millones de dólares en todo el país.
Son subastas donde la CFE participa en un doble papel, como generador de la energía, pero también como comprador de esta energía para el largo plazo. Alrededor de estas dos primeras subastas, y la tercera viene ya en camino, ya fue anunciada por el secretario Pedro Joaquín, en estas primeras dos subastas se han detonado 52 nuevas centrales de energías limpias que estarán distribuidas por todo el país. Prácticamente 1 de cada 2 estados del país tendrá una nueva central de generación de energía limpia en su territorio dentro de 2 o 3 años que estos proyectos hayan sido completados. Además, hemos impulsado 6 centrales de energía renovable propias, 10 proyectos estratégicos de transmisión con independencia de la renovación periódica que llevamos a cabo de nuestras redes, 19 proyectos estratégicos de distribución que se suman a más de 1000 pequeños proyectos que se desdoblan en todos los municipios y las comunidades del país. Este mapa muestra, alrededor de las dos subastas que acabo de comentar, cómo se distribuyen los proyectos solares en color rojo y los eólicos en color verde. El país tiene un enorme potencial para aprovechar este tipo de tecnología. Solo utilicemos un ejemplo internacional, Alemania, que tiene significativamente menor radiación solar que la que tiene nuestro país. Hoy es el segundo generador a nivel mundial a partir de paneles fotovoltaicos. Llevemos el ejemplo a nuestro país y utilicemos ahora la tecnología eólica. Tan solo en el istmo de Tehuantepec hay un potencial generador de energía de 15,000 megawatts. Hoy en día apenas son aprovechados cerca de 2,000 de esos 15,000 megawatts. A nivel nacional, el potencial que tienen las energías limpias y renovables permitiría en los siguientes años prácticamente duplicar la generación actual a partir de energías limpias. Así es que en la medida en la que la CFE y el sector privado puedan aprovechar estas oportunidades de inversión, estoy seguro que no solamente se dibuja un escenario de enorme certidumbre en la generación y suministro confiable de la electricidad, sino sobre todo diversas y muy importantes oportunidades de generación de empleo y crecimiento en nuestro país. Permítanme describir muy brevemente la primera subasta. En esa subasta participaron cerca de 69 empresas distintas, 11 resultaron ganadoras, con 18 ofertas seleccionadas, empresas que eran de 7 países diferentes. De manera muy significativa, frente al precio de referencia que se estableció, logramos alcanzar ahorros promedio de cerca de 38%. En su tiempo, en ese momento en el mundo, esta fue la subasta que permitió alcanzar los mejores precios de la electricidad a nivel global. Como es común, frente a estos resultados hubo diversas inquietudes. En primer lugar, se decía que dado que la CFE participaba en un doble papel, como generador y como comercializador o comprador de esa energía, el proceso de competencia y de participación para el sector privado, en el mejor caso, sería una simulación. Pues bien, debo decir que en esa primera subasta, los proyectos con los que concursamos desde la CFE como generadores no fueron seleccionados. Dejaron, por supuesto, lecciones muy duras y muy difíciles de asimilar y debíamos asimilarlas en el muy corto tiempo, así es que la competencia con empresas de 7 países y más de cerca de 70 empresas distintas acudiendo al proceso, acredita que se trató de una competencia verdadera. No solo eso, se dijo entonces que los precios eran tan competitivos que sería muy difícil que aquellos que ganaron esos proyectos se presentaran a la firma de los contratos porque no podrían honrar esas ofertas tan agresivas que se habían hecho. Pues debo decir que absolutamente todos se presentaron puntualmente a la firma de sus contratos y están construyendo ya sus nuevas centrales por todo el país. Este mapa presenta de esa primera subasta en qué estados se ubican las nuevas centrales, cuál es su capacidad y cuáles son las empresas ganadoras. Vino poco tiempo después la segunda subasta. Aquí la buena noticia para la CFE es que sí logramos ganar en los 2 proyectos que presentamos como generadores, pero la buena noticia para el país es que en energías limpias logramos un ahorro de 44%,
y en energía de respaldo o potencia logramos un ahorro de 64%. Fueron precios incluso más competitivos que los de la primera subasta. Poco tiempo después hubo una subasta en algún otro país del mundo, en Chile para ser precisos, y estos precios en el margen fueron superados. Así es que a nivel global estamos enfrentando un cambio muy significativo en los precios de esta tecnología. El mapa siguiente muestra cuáles son los estados que recibirán estas inversiones en los siguientes años, y ahí puede verse también cuál es la capacidad de estas centrales en todo el país y cuáles son las empresas que ganaron esta segunda subasta para poder formalizar cerca de 35 contratos y una capacidad adicional de 3,000 megawatts. Permítanme recorrer con ustedes brevemente, porque seguramente han visto esta información en los últimos meses. Esta es la red nacional de gasoductos que teníamos antes de la reforma energética. Es evidente que ni todos los estados tenían acceso, ni se trataba de una red robusta con efectos de redundancia que permitiera garantizar un adecuado suministro del gas. De los 25 gasoductos que nos permitirán incrementar en cerca de 75% la capacidad de transporte del país, 8 ya se encuentran en operación. Los ubican en las líneas verdes en el mapa. 16 más están ya en construcción con una longitud de cerca de 5,000 kilómetros y una inversión cercana a los 11,000 millones de dólares. Uno más, un pequeño ramal, está por licitarse, con lo que concluiremos una inversión muy cercana a los 14,000 millones de dólares en todo el país, que permitirá que prácticamente todas las regiones puedan detonar nuevos procesos industriales y en el caso de la generación de energía eléctrica, tener acceso a este combustible significa hoy, a los precios actuales, precios verdaderamente competitivos. Hoy el gas natural es cerca de 40% más económico que el combustóleo o el diésel como una alternativa para la generación. En esta lámina presentamos cómo a partir de esta nueva red de gasoductos hemos también iniciado la conversión de 7 nuevas centrales y de estas 7, 5 fueron ya convertidas para tener la posibilidad de usar gas natural o bien, en caso de ser necesario, poder utilizar también combustóleo o diésel. Esto permitirá, y es una enorme ventaja para la seguridad energética del país, poder reaccionar oportunamente frente a cambios en los precios de los combustibles. En la que sigue, vemos las 7 centrales de generación que hemos impulsado. Las 7 han sido ya licitadas y se encuentran hoy en construcción. Estaremos como país en condiciones de recibir esta nueva energía en los siguientes 3 a 4 años que estos proyectos hayan llegado a su fin. De manera que cuando uno empalma estos mapas, como hemos intentado hacer aquí, puede verse cómo el nuevo trazo de los gasoductos, acompañado de conversiones de centrales y de nuevas centrales, y podríamos añadir incluso las nuevas inversiones del sector privado, más las energías limpias y renovables que hemos detonado, permiten ver un suministro confiable, seguro, con precios competitivos para los siguientes años en nuestro país. Los 10 proyectos prioritarios de transmisión se dibujan en este mapa y permitirán fortalecer la red nacional de transmisión y desfogar la energía y llevarla, conducirla de los puntos donde se genera a los puntos de mayor demanda en nuestro país. Quiero describir uno de estos proyectos a mayor profundidad, que es la línea de corriente directa que correrá del sureste del país hacia el centro, que es uno de los puntos de mayor demanda. Será la primera vez en México que utilicemos la tecnología de corriente directa. Es una tecnología que no es nueva, que algunos otros países han utilizado desde hace 10 o 15 o 20 años con enormes beneficios. Por un lado, permite perder menos energía cuando ésta es transportada. Esta es una tecnología particularmente propicia para largas distancias, de manera que en esta línea en particular, que tendrá una longitud aproximada de 600 kilómetros, podremos asegurar no solamente un desfogue efectivo de la energía, sino también minimizar las pérdidas financieras asociadas a fallas técnicas en la línea de transmisión. Es un proyecto que la CFE ha venido empujando desde hace algunos años y por esa razón más del 90% de los derechos de vía
que se requieren para su trazo han sido liberados ya y confiamos en que muy cerca del inicio de la licitación podremos haber liberado prácticamente el 100%. Es una inversión en su conjunto superior a 1.700 millones de dólares y estamos muy entusiasmados con que será el primero de varios proyectos de corriente directa que estaremos empujando en el país. Hace apenas un par de semanas, en Baja California Sur, dibujamos un nuevo trazo que estaremos impulsando en los siguientes 2 a 3 años para un cable submarino que permita por primera vez interconectar a la península con la parte continental de nuestro país, garantizando no solamente un suministro confiable, sino fortaleciendo de manera muy relevante los precios competitivos que se requieren en esa región del país. Hay 19 proyectos estratégicos de distribución distribuidos por todo el país con el objetivo de modernizar nuestras redes, de tener mejores sistemas de comunicación y en consecuencia de tomar decisiones más oportunas en beneficio de nuestros clientes. Una estrategia adicional, y quisiera tomar unos minutos adicionales para describirla brevemente, es la estrategia que hemos anunciado para poder comercializar los tanques de almacenamiento de la CFE en beneficio del almacenamiento de gasolinas en el país. Esta es una oportunidad muy interesante para la CFE porque permite apreciar en todo su esplendor esta nueva visión de negocio que debemos perseguir desde la CFE. Por un lado, la reforma nos permitió entrar por primera vez a este segmento de los combustibles. Por otro lado, al desdoblar nuestras operaciones en diferentes empresas, se nos ha pedido mantener y fortalecer el balance financiero de cada una de esas empresas. En consecuencia, en la medida en la que cada una de las empresas pueda tener oportunidades para gestionar mejor sus activos y buscar nuevas fuentes de ingresos, la empresa en su conjunto se fortalece. Además, tenemos una filial encargada precisamente de la materia logística de los combustibles, así es que esta combinación nos permitió encontrar un nuevo nicho de mercado. En la medida en la que la CFE va avanzando paulatinamente en su estrategia de sustitución de combustibles para poder utilizar más gas natural, va liberando las centrales generadoras que antes utilizaban combustóleo y diésel, en esa misma medida quedarían ociosos los tanques de almacenamiento que están distribuidos por todo el país en más de 60 centrales. Dos características muy relevantes. Primero, están distribuidos en centrales que se ubican en lugares donde hoy o bien no hay capacidad de almacenamiento o la capacidad de almacenamiento de gasolinas que existe es claramente insuficiente. El secretario de Energía comentaba a principios del año cómo en algunos momentos en nuestro país la capacidad de almacenamiento de gasolinas es de apenas 3 días. ¿Esto es mucho o poco?, se preguntarán. Bueno, la referencia internacional es que debemos aspirar a tener al menos una capacidad de almacenamiento de 30 días de consumo. Así es que hemos lanzado un programa piloto que arranca en Baja California y en Sonora. Y en el caso de Baja California, para poner en contexto esta oportunidad, haremos disponibles una capacidad de almacenamiento en los tanques de la CFE que permitirá incrementar en 10 días su consumo actual de gasolinas. Esta es una oportunidad de almacenamiento que por supuesto contribuye a mejorar la seguridad energética de nuestro país. En el caso de Sonora, con la capacidad que se irá haciendo disponible por la CFE en los siguientes años, se mejorará en 14 días su capacidad de almacenamiento. Cuando uno toma en conjunto la capacidad que la CFE irá liberando paulatinamente en los siguientes 10 años, encontraremos que esta capacidad en el país prácticamente va a poder duplicarse a partir de las oportunidades que establezca la CFE. Por supuesto, para el sector privado, tomar una oportunidad como esta, aportar capital para la conversión de estos tanques y que puedan almacenar ahora gasolina, es una extraordinaria oportunidad de negocio porque por un lado estos tanques de almacenamiento se ubican en lugares donde toda la estrategia logística ha sido resuelta desde hace muchos años y evidentemente toma mucho menos tiempo hacer esta conversión, aun cuando sea laboriosa y requiera ciertas inversiones, que arrancar una inversión de almacenamiento desde cero.
Esta oportunidad de negocio nos permitirá, en el muy corto plazo, incrementar los ingresos de nuestras empresas de generación a partir de un nuevo segmento de negocios y le permitirá a la CFE seguir contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad energética del país. He querido recorrer, quizá aceleradamente, algunos de los elementos centrales de la estrategia de la CFE para transformarse, para acelerar su modernización y para asegurar que en todo el país seremos capaces por muchas décadas y generaciones hacia adelante de seguir llevando un servicio de energía eléctrica de mayor calidad, a precios competitivos y con procesos más amigables con el medio ambiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Jaime Hernández. Procederemos ahora a la firma del acta de esta Comisión Mixta Nacional de Comisión Federal de Electricidad. Doctor Jaime, ok. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, adelante. Aquí te van a traer. Gracias. Señor director, en el estado de Morelos está manejada la termoeléctrica de Huesca. Perdón. Sí, ¿puedes dar tu nombre? Miguel Ángel ¿Dónde Rojas vienes? Esquivel, presidente de la delegación Morelos. Allá en Morelos está la termoeléctrica de Huesca, que no se ha echado a andar y no sé si usted nos pudiera decir si este año ya empezaría a operar. Sí, vamos a recibir 3 preguntas y ya que conteste el Pablo, por favor. Director, buenos días. Pablo García del Valle, vicepresidente del sector de educación de aquí de la Cámara, con una comentario de parte de nuestro vicepresidente del sector vivienda. Hay un convenio que se firmó hace varios años entre la CEMIC, Canadevi, el Infonavit, la CFE y el RUB, que ahora es necesario actualizar en virtud de la nueva estructura de la propia CFE. Sin embargo, la propuesta de convenio introduce algunas modificaciones a las cláusulas con las que se ha venido trabajando, que por cierto han sido muy eficientes. Entonces, la petición es si podemos, en la medida de lo posible, que el convenio siga siendo con las mismas cláusulas y al tener que involucrar a CFE Suministro Básico, pues que eventualmente CFE Suministro Básico también participe en este convenio para que realmente sea efectivo, porque era un convenio muy eficiente como ha venido trabajando. Gracias, director. Sí, adelante. Ahí ya tenemos otra pregunta. Octavio Navarro. Señor director, la planta de Manzanillo ha sido ya reconvertida, sin embargo, estamos viendo que están volviendo a quemar combustorio. Específicamente el día de ayer todavía estaba quemando combustorio en la mañana. ¿Nos puede decir cuál es la razón de esto? Muchas gracias por su interés y sus preguntas. En el caso de la primera pregunta sobre la central de la Huesca, estimamos que a más tardar en 90 días deberíamos estar en condiciones de llevar adelante la operación comercial de la central. Efectivamente hemos tenido que atravesar diversos procesos en la parte constructiva y en la parte de la gestión social que nos han llevado a esperar a este momento para el anuncio de su operación comercial, así es que estaremos dando noticias en aproximadamente 90 días. En el caso de la pregunta de Pablo García sobre el convenio de Canadevi,
Hemos tenido diversas reuniones tanto con la Canadevi como con el Infonavit. Estaremos muy gustosos de sumarlos a esa conversación, pero estamos prácticamente preparados para anunciar ya la renovación del convenio. Efectivamente había diversas inquietudes, por un lado respecto de la nueva estructura que hoy tiene la CFE y también de algunas de estas cláusulas. Hemos sido capaces, a mi juicio, de poder exponer las razones que nos han llevado a querer mejorar este convenio en el contexto de las nuevas herramientas que hoy tenemos y, por otro lado, de los objetivos que perseguimos como una empresa productiva del Estado. Han sido aceptados a satisfacción por la Canadevi y deberíamos estar en condiciones en las siguientes semanas de poder formalizarlo conforme las agendas de trabajo lo permitan. Y finalmente la pregunta de Manzanillo. Efectivamente hemos venido haciendo distintas pruebas y combinaciones de combustóleo con otros combustibles que sean más amigables con el medio ambiente. Hoy la CFE, y quizá fue una lámina que nos faltó incluir en la presentación, ya no es el responsable de la operación del sistema eléctrico nacional. Hoy esa responsabilidad se le ha transferido al CENACE, al Centro Nacional de Control de Energía, que hasta hace un par de años efectivamente era una oficina dentro de la CFE, el cerebro del sistema eléctrico, y ahora es una entidad independiente. Así es que frente a variaciones en la disponibilidad de otros combustibles, el CENACE va tomando decisiones operativas que nos llevan a prender o apagar una central o incluso a tener que utilizar un combustible frente a otro para poder acomodar las condiciones de oferta y demanda de la generación en el país. Hemos venido trabajando muy de cerca con las autoridades locales y con nuestro personal en la propia central para poder concluir en el menor periodo posible estas pruebas y poder seguir en la medida de lo posible y cuando el suministro así lo permita, utilizando otras alternativas que sean más amigables con el medio ambiente. Estaremos por allá esta semana y la próxima haciendo trabajos de campo y yo esperaría que hacia finales de este mes podamos tener una visión mucho mejor informada de cuál es la perspectiva de mediano plazo para Manzanillo, pero le anticipo que estamos absolutamente comprometidos con mejorar sus condiciones operativas, pero sobre todo con asegurar un proceso que sea amigable con el medio ambiente. Tenemos más preguntas allá. Adelante. Pues más que una pregunta, creo que tu debemos nombre, un reconocimiento. por favor. Jaime Carretero Canacero. Un reconocimiento muy profundo ante la demostración de voluntad política que la Comisión Federal de Electricidad ha demostrado en los últimos años al considerar en sus licitaciones de obra pública a la industria nacional que le ha servido. Han sido impulsores del contenido nacional, ejemplo para otras paraestatales. Muy buenos Adelante. días. Miguel Ángel Elizalde, presidente de Veracruz, Zona Norte. Señor director, nosotros como miembros y afiliados de la Cámara Mexicana de la Construcción, en lo que es la Zona Norte, sobre todo Poza Rica y Tuxpan, ahí tenemos una pequeña problemática en la planta Adolfo López Mateos, y lo que dijo mi compañero es importante. Por ejemplo, nosotros ahí tenemos combustóleo para la generación de electricidad, y bueno, sí tenemos ahí una contaminación. Anteriormente ya se había metido un gasoducto y teníamos una planta ciclo combinada. Hace unos 2 años se quitó la planta ciclo combinado y se mandó a Poza Rica Manantial. ¿Qué proyectos tienen ustedes para Tuxpan, Veracruz, en cuestión de modernizar esa planta Adolfo López Mateos? Muchas gracias. Sí, adelante. Acá, por favor. Buenos días. Doctor, buenos días. En lo particular, me da mucho gusto el optimismo que usted muestra en cuanto a las muy buenas noticias que presenta en sus gráficos, en cuanto a la labor que se ha venido desarrollando a través de su empresa y de los cambios y los movimientos que generan esta reforma energética. Es bastante interesante
y quiero recalcar que toda vez que estamos en el nido, en la casa de los constructores, en la sede de la CEMIC, las expectativas de nosotros como constructores, de la cantidad del universo de empresas que formamos esta Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, existe una perspectiva y existe un nuevo aliento y existe una nueva fe, toda vez que tiene a bien participar con nosotros después del trabajo que ha hecho Gustavo, después del trabajo que ha hecho Pedro. Abre las expectativas y ojalá esas muy buenas noticias que usted presenta se rieguen, se compartan, ¿verdad? No digo que se institucionalicen, pero sí que de alguna manera se tome en cuenta a los constructores organizados de la República, toda vez que hemos sido quienes en su momento hemos aportado y hemos apoyado el crecimiento el fortalecimiento de la empresa, al ser quienes hemos podido construir en su momento o proporcionar la mano de obra para este crecimiento que se da. Celebro mucho y tenemos muchas expectativas en función de esto que tiene muchos años que se viene persiguiendo, y de esas pequeñas y microempresas de las cuales formamos parte de la Cámara, podamos tener una pequeña rociada de esa enorme cantidad, de ese enorme baile de millones de dólares que usted mencionó el día de hoy. Felicidades. Una última pregunta, por favor. Aquí enfrente. Gracias. Soy Pedro Medina Amador, presidente de la Delegación Veracruz Centro, con sede en Jalapa. En primer lugar, felicitarlo, doctor, por el gran trabajo que ha usted desarrollado, según el informe que nos presenta. Me siento orgulloso de que sea usted veracruzano y jalapeño. La pregunta que le quiero hacer es, ha sido muy satanizada desde hace muchos años la central nuclear eléctrica Laguna Verde, que está ahí en Veracruz. Hasta el momento no ha habido ningún problema, afortunadamente. Quiero preguntarle si se va a seguir, ¿hay algún proyecto para hacer alguna otra planta nuclear en el país? Y saber si la Comisión Federal de Electricidad, a su cargo, sigue tomando todas las precauciones para algún evento desafortunado que pudiera pasar, por algún efecto climatológico o alguna cuestión de esas, porque sabe que, doctor, las rutas de escape están muy descuidadas. Eso no forma parte de la comisión, pero sí habría que coordinarlo con las dependencias encargadas del ramo de hacer las rutas de escape. Esa es la pregunta, doctor, y bienvenido a la Cámara. Muchas gracias. Sí, una última pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Arturo Bautista, del presidente de CEMIC de la Ciudad de México. Señor director, yo quisiera preguntarle por la planta Norte 3, ¿qué va a pasar con Abengoa? Y quisiera también comentarle, bueno, hay muchas empresas pequeñas y micros que nos contratan grandes empresas para hacer estas obras que usted dice. No sé si hay alguna manera de que CFE pueda darnos un poco más de certidumbre, porque si no hay casos que de plano no sabemos qué va a pasar, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Por supuesto, agradezco enormemente la extraordinaria buena voluntad que se percibe en el auditorio y agradezco muy sinceramente las felicitaciones al trabajo de este gran equipo. Yo trato de reconocer en cada intervención pública cómo generación tras generación, diferentes generaciones de mexicanas y mexicanos han entregado su vida para llevar un servicio de energía eléctrica a todo el país. Y quiero aprovechar la ocasión para refrendar algo que ya he dicho. Llevar el servicio de la energía eléctrica en México es una tarea que no respeta fines de semana, ni periodos vacacionales, ni días inhábiles. Por eso mi enorme reconocimiento al gran equipo de trabajo técnico y operativo de la CFE, que día con día, jornada tras jornada, aseguran que todos podamos despertar en la comodidad de apretar un botón y que se ilumine nuestro hogar o nuestro comercio. Así que felicidades a todos mis compañeros. Y por cierto, no quiero terminar estas intervenciones sin reconocer a
tan solo unos días y reconozco que con retraso, pero así estuvo la agenda el día de hoy, a todos los ingenieros del país, habiendo pasado hace unos días el Día del Ingeniero, y en esta Casa de la Construcción estoy seguro se encuentran algunos de los mejores ingenieros y se complementan con otros de los mejores ingenieros que llegaron hoy de la CFE. No es mi caso, así que humildemente los felicito. Muchas felicidades. Y entrando a las preguntas, efectivamente la CFE está comprometida y seguirá estándolo en los años por venir para poder fortalecer y mantener este criterio de contenido nacional que tan buen resultado nos ha dado. Respecto a la central de Tuxpan en Veracruz, hace apenas un mes acudimos distintas autoridades y distintas empresas a un evento que nos permitió colocar la primera piedra de lo que será una de las obras de infraestructura de mayor envergadura en nuestro país y de hecho a nivel internacional, que es el gasoducto marino que unirá la región del sur de Texas precisamente con Tuxpan en Veracruz. Una vez que ese proyecto esté concluido, que debería ser dentro de los siguientes 2 o 3 años, por cierto es un proyecto que dado que corre por el mar y no requiere derechos de vía, su construcción es mucho más acelerada que la que tenemos a veces en las mismas longitudes cuando se hace por la vía terrestre. Una vez que tengamos acceso a ese combustible por la vía de ese gasoducto, estaremos en condiciones también de revisitar los planes de inversión para poder tener un ciclo combinado en Tuxpan. Mientras eso sucede, el equipo operativo trabaja en largas jornadas para poder encontrar un plan de inversión que nos permita su modernización de corto plazo, alcanzando un buen equilibrio de costo-beneficio, pensando en que en el muy corto plazo podremos tener acceso también al gas natural. En el caso de considerar a la CEMIC en los diferentes proyectos que impulsemos hacia adelante, por supuesto mi presencia el día de hoy tiene como uno de sus objetivos centrales estrechar los lazos de colaboración que se han tenido a lo largo de la historia de ambas instituciones. De hecho, yo comentaba que la CFE cumple sus primeros 80 años, pero entiendo que la CEMIC tiene 64 años de trabajar en favor del país. Así es que nuestras historias como empresas o como Cámara son historias paralelas que quiero pensar son historias de éxito y que auguran muchos trabajos coordinados en el futuro, y ofrezco, por supuesto, absoluta apertura de la CFE para seguir recibiendo y escuchando todas las ideas de colaboración que ustedes quieran presentarnos. En el caso de la pregunta de Jalapa, y sí, muy orgullosamente jalapeño, respecto de los planes de Laguna Verde. Primero, decir que Laguna Verde es uno de los grandes orgullos para la generación de la energía eléctrica en nuestro país. Hace no muchos años todos recordamos un evento muy lamentable en alguna central nuclear en Japón. Quiero decir, porque es un dato que se conoce poco, que aquellas fatalidades que lamentablemente se encontraron no están en absoluto relacionadas con la operación de esa central nuclear. Fueron más bien asociadas al maremoto que se generó a partir de un evento sísmico de muy alta magnitud. Para ponerlo en perspectiva, fue incluso más fuerte que el que tuvimos en la Ciudad de México en 1985, y ahí la evolución no es lineal, de manera que unos cuantos décimas de punto arriba generan una devastación significativamente mayor. Pero Laguna Verde ha sido reconocido a nivel internacional porque desde su origen tuvo una ubicación privilegiada por varias razones, pero entre otras porque le permite ubicarse en un lugar ciertamente alejado de fenómenos meteorológicos que pudieran poner en riesgo su operación. Además, los reactores están ubicados a una altura que hacen verdaderamente difícil que pudiéramos tener una contingencia como la que aquí he descrito. Opera Laguna Verde, y lo digo para absoluta tranquilidad de todos, con los más altos estándares de seguridad en la industria. Personalmente acudo 4 veces al año a la central a verificar su correcto funcionamiento, a verificar sus planes de emergencia que deben estar permanentemente actualizados, y acudo también 4 veces al año
a la reunión de los operadores mundiales de centrales nucleoeléctricas, y esta asociación, que reúne a los operadores nucleares de todo el mundo, ha reconocido en su justa dimensión los esfuerzos significativos que ha hecho Laguna Verde para mantenerse al día en materia de seguridad y confiabilidad. Por lo demás, Laguna Verde o cualquier central nucleoeléctrica presenta costos verdaderamente competitivos de la energía, porque su combustible es muy competitivo desde el punto de vista económico. Y de tiempo en tiempo, la CFE, ahora nuestro Consejo de Administración, ciertamente la propia Secretaría de Energía, visitan la factibilidad de poder incrementar la capacidad de generación nuclear en el país. Es un debate en el que participamos con información, con enorme entusiasmo y seguros de que la generación hoy en el país es suficiente y es confiable, y que está en el interés de México continuar fortaleciendo la diversificación energética que nos permita reaccionar oportunamente frente a cambios en los precios de los combustibles, de manera que podamos optar por uno o por otro en beneficio de los clientes en el país, pero también asegurar que los clientes de la energía eléctrica en México reciben un servicio de alta calidad, confiable y a precios competitivos. Así es que cuando llegue ese momento de tener esa discusión, me siento tranquilo, confiado, que tenemos toda la información y todas las herramientas a la mano para construir un debate y un diálogo propositivo. Les agradezco a todos su enorme atención y les agradezco, espero que no sea esta la última, sino que sea la primera de muchas invitaciones. En la CFE tienen las puertas abiertas, los consideramos una institución aliada estratégica de la empresa y esperamos que podamos seguir caminando juntos por muchos, muchos años más. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero agradecer la presencia y sobre todo la forma en cómo a través del director general, el doctor Jaime Hernández, hemos insistido en conocer lo que se estará consolidando en las reformas estructurales. No cabe duda que hay que conocer esto para dimensionar las oportunidades que tenemos como país y que tenemos como industriales y que tenemos como constructores y como especialistas, quienes así lo van siendo en el tema de eléctrico, sea generación, distribución, conservación, mantenimiento, todas las áreas de oportunidad. Con esta información creo que nos damos cuenta que no nada más hay que duplicar lo que está hecho en México, muchísimo más todavía. Y por ello debemos de enfrentar con esa responsabilidad este compromiso y estos trabajos que estamos haciendo. Muchas gracias. Yo quiero agradecer también la presencia de Paco de la Parra, muchas gracias, de Roberto Vidal, de César Fuentes y quienes nos acompañan también del equipo de comisión, el coordinador de asesores, el abogado general, muchísimas gracias, coordinador de distribución de la Comisión Federal, los gerentes divisionales, que ese era el objetivo, y ahora resta que nosotros, quienes venimos de diferentes estados de la República, de diferentes delegaciones, nuestra comisión ejecutiva, hagamos la chamba. Hagamos la chamba para poder replicar lo que aquí, con esa disposición y voluntad, se ha firmado. La Comisión Mixta Nacional, pero luego las delegacionales o divisionales en este caso. Tendrá que ser por división. Ya nos pondremos de acuerdo qué delegaciones convergen en esa división. Como bien se dijo ahorita, estamos obligados también a rendir cuentas. Yo creo que en algunas semanas más, en los próximos meses, deberemos de informarle y nos deberán de informar cómo van caminando estas comisiones. Esto al margen de que en algunos estados existen consultivas regionales, se llaman, donde participa el sector privado con el área de distribución, tengo entendido, alguna vez me tocó participar a mí allá en Jalisco, y bueno, en la medida en que también podamos participar en ello para contribuir a la solución de problemáticas que se presentan en cada una de esas divisiones, qué bueno. Nos dará mucho gusto y doctor, yo quisiera a nombre de mis compañeros hacerle entrega de algo muy emblemático para nosotros aquí en la industria de la construcción, que
que es este pequeño casco. Muchísimas gracias. Y también entregarle un libro que es una recopilación de las obras del pintor Ángel Zárraga, del cual es la mayor colección privada que se tiene en custodia en esta institución, lo cual nos llena de orgullo. Aquí está contemplado, así que muchísimas gracias. Y gracias a todos. Muchas gracias, damos por concluido este evento. Gracias a todos.